Hola, esto es Serifa y hoy no vamos a hacer un vídeo habitual en el que reseñamos un único libro, sino que vamos a reseñar varios libros sobre música, que bueno, tema que a mí me interesa porque me dedico a ello. Y hemos pensado aquí en Serifa que sería buena idea hacer no una reseña intensa, ¿no? y única, un único libro, pero sí varios libros que podemos recomendaros dependiendo del nivel, digamos, del nivel de conocimientos musicales que tengáis, porque la verdad es que dentro del repertorio, ¿no? de libros que tenemos en algunas editoriales, como por ejemplo en Acal o en Acantilado o en algunas editoriales así, que suelen publicar libros sobre música. Como digo, en todo este catálogo que tenemos de libros, digamos que algunos son un poco más exigentes con el lector que otros. Entonces hay libros que se pueden abordar directamente sin tener ningún conocimiento musical y hay otros que, bueno, que sí que haría falta tener algunos conocimientos musicales. Entonces vamos a poner como ejemplos 4 libros, desde nulos conocimientos musicales, no hace falta tener ningún conocimiento de música para disfrutar ese libro, a pro, ¿vale? Hace falta muchísimos conocimientos musicales y de teoría de la música para entender el libro. Y son libros que a mí me han gustado bastante, algunos tienen ya muchos años, pero sobre todo son libros que quizá no son muy conocidos, ¿vale? Libros que no son demasiado conocidos. Algunos es hasta novedad, ¿no? Vamos a empezar por el escalón más bajo, de si no tenéis absolutamente ninguna idea acerca de cómo funciona la música, de cómo se solfea una partitura o de qué es un acorde de séptima disminuida, pues si no tenéis ninguna idea de esto y además tampoco os interesa aprenderlo porque no tenéis tiempo y porque os motivan otro tipo de conocimientos, pues si tenéis interés por la música, pues a lo mejor podemos recomendar algunos libros como este, que es Mozart en el umbral de su plenitud, de Christoph Wolff, que lo que hace es una especie de biografía de Mozart, pero no completa, hace solo una especie de biografía de los últimos 4 o 5 años de vida de Mozart. Y a mí el libro me ha gustado mucho porque desmonta muchos mitos acerca de la idea preconcebida que tenemos sobre Mozart, incluso entre los que hemos estudiado música y que son como unas ideas así un poco meméticas que se meten en la cabeza y son difíciles de eliminar. Como por ejemplo que Mozart murió arruinado porque era un manirroto y gastaba mucho, ¿no? Pues un poco lo desmiente el libro. Y otras cosas que desmiente también y que quizás son más importantes desde un punto de vista artístico, no musical, no solo biográfico, es el asunto de que, bueno, que a Mozart le llegaba la música así divina, inspirada, así soplada al oído, ¿no? Apolo se lo susurraba y él solo tenía que transcribirlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay incluso algunos libros en los que dicen cuántas obras escribió Mozart, cuántos años vivió, cuánto tiempo le pudo dedicar, ¿no? Llegan a la conclusión de que prácticamente solo tenía tiempo para transcribir la música, tal cual, para escribir la música. Y bueno, ya, pues, aunque no sepáis música, pues entenderéis que eso no funciona así, ¿no? Una composición, pues algo muy meditado, algo que hay que revisar mucho, que hay que ir pensando poco a poco y tal. Bueno, en realidad Mozart sí que pensaba mucho en las obras, ¿no? Y aquí donde incide, ¿no? y él habla de que esto no es así, ¿vale? Si queréis saber por qué no es así o por qué dice Christoph Wolff que no es así, os recomiendo leer este libro que está bastante bien, ¿vale? Incluso permite algún pequeña traza de humor que no es nada habitual en los libros de acantilado, no es nada habitual, que digo, los libros serios, ¿vale? Los libros así que son un poco estudios y tal, no suelen ser muy habitual que haya pequeñas trazas de humor, o al menos yo me las encuentro menos que en otros sitios, y está muy bien, a mí me ha gustado bastante, así que podéis, si os gusta Mozart, os gusta la música de Mozart, este libro creo que os va a gustar bastante. Seguimos con otro libro para el que no hace falta tener ningún conocimiento sobre música, que sería este de Hugh MacDonald, de la música en 1853, ¿no? Sí, 53. En 1853. Lo que plantea aquí el autor no es una biografía de un compositor, ¿no? A lo largo de toda su vida, pues una biografía, sino que hace una biografía de todos los compositores que vivieron, bueno, todos los compositores importantes que vivieron en este año, en 1853, y qué relaciones tenían entre ellos, porque prácticamente todos los grandes compositores de esta época, como Franz Liszt, Wagner, Schumann, Brahms y Clara Wieck y Joseph Joachim y todos estos compositores Berlioz, tenían una buena relación entre ellos y se carteaban y se escribían. Entonces hay muchos documentos acerca de qué estaban haciendo y por qué este año es
digamos, bastante importante, ¿no? Bastante importante porque digamos que Brahms tiene 20 años y empieza a explotar, ¿no? Empieza a componer sus primeras obras y empieza a hacer sus primeros viajes y hacer sus primeras visitas a aquellos compositores que, bueno, que él pensaba que le iban a abrir el camino, ¿no? en el mundo de la composición, que eran Franz Liszt, ¿no? o Robert Schumann, y como con uno pues se decepciona un poco y con el otro pues acaba prácticamente viviendo allí con ellos, ¿no? El libro está muy bien, a mí me ha gustado mucho porque la música del romanticismo me gusta mucho y la historia de la música del romanticismo desgraciadamente creo que está bastante un poco bien reflejada incluso en los manuales, ¿vale? En los manuales. Yo como persona que se dedica a enseñar esto, os digo que los libros que hay sobre el romanticismo no están tan bien como los que hay sobre el barroco, sobre el clasicismo, ¿no? Que hay buenos manuales que aunque sean un poco antiguos están bien, pero sobre esto hay muy pocas cosas. Entonces este libro, que es un libro de divulgación y que está muy bien y cualquiera lo puede disfrutar, también arroja un poco de luz sobre esta época tan guay, vamos a decirlo, una época tan fascinante donde un montón de compositores que a todos nos suenan y un montón de música que todos hemos escuchado o que hemos tocado, lo que sea, se compuso justo en esta época, ¿no? Así que otra recomendación para aquellas personas que, ya os digo, no tengan conocimientos musicales, hablo a nivel técnico, ¿no? Vale, pasamos a un libro para el que yo creo que sí que haría falta un poco de conocimientos técnicos de la música. No muchos, en realidad, no muchos, ¿no? Que es este Beethoven, de Francis Tovey. Francis Tovey es uno de los musicólogos ingleses, como el padre de la musicología inglesa moderna y tal, algo así, con el que supongo que no que estudiaron, pero sí al que se estarían refiriendo continuamente otros musicólogos, he dicho compositores, perdón, musicólogos me refiero, musicólogos como Charles Rosen, ¿no? Que es un poco más moderno y quizá a algunos os sonará. En este libro lo que plantea es una especie de explicación de la música de Beethoven a partir de ciertos rasgos técnicos que él procura explicar, porque en principio su idea es que este libro vaya dedicado a aquellas personas que realmente pues, no tengan una formación técnica en la música y quieran saber por qué Beethoven es de esta o de aquella manera, ¿no? Por qué Beethoven es un compositor así y por qué no es un compositor de la otra forma. Yo creo que es muy interesante, y es muy interesante, pero si no tenéis una formación musical al menos básica, si no sabéis pues, un mínimo de solfeo y no tenéis o no entendéis conceptos como textura o como dinámicas o cosas así, a lo mejor os va a ser un poco más difícil de seguir. No digo imposible, porque la idea de Tovey es que esto pueda acceder a todo el mundo, pero si yo se lo recomendaría quizá mejor a gente que sí que tiene un poco de conocimientos musicales, ¿no? Por ejemplo, si habéis estudiado en el conservatorio elemental, ¿no? Y habéis pues, hecho un par de años, 3, 4 años de algún instrumento, probablemente el libro lo entendáis bien, ¿vale? No, yo creo que no vais a tener ningún problema. O sea, olvida algún término, pero en cuanto él lo explica, porque él explica todos los términos, lo vais a recordar fácil. Así que este libro es un poquito antiguo, ¿vale? Creo que es de los años 50 o algo así, pero creo que está muy bien y sobre todo está muy bien por las propias ideas de Tovey, que yo creo que son ideas muy interesantes sobre Beethoven y quizá también un poco contrarias a la idea general, ¿no? Que se tiene sobre el compositor. Así que otro libro muy interesante, si sabéis un poquito de música, no mucho, puede ser este, ¿no? Y vamos a pasar, se me queda un gap aquí en medio, decirlo en español, se me queda un agujero aquí en medio de libros para gente que sabe algo, sabe bastante de música, pero quizás no es profesional de la música, pero es que de esos libros la verdad he leído pocos y en casa casi no tengo o no tengo ninguno o quizás que falte, ¿no? Falte un poco, libros un poco más de divulgación, pero sin llegar a un nivel técnico, ¿no? El libro que os voy a enseñar ahora sí que hace falta un nivel muy técnico de la música. Es un libro de teoría bastante fuerte que digamos que esto es ya para músicos. O sea, si habéis estudiado en el conservatorio o habéis estudiado música en la universidad, que también se estudia en la universidad, antes no tanto, pero bueno, ya sí, hay muchas universidades que tienen un grado en música y tal, quizás os pueda recomendar este libro de Robert Hutton, que a mí me gusta muchísimo y que yo usé durante bastante tiempo para algunas cosas, porque tiene ideas muy, muy interesantes y me abrió, digamos que, una manera nueva de ver no solo la música de Beethoven, sino de ver la música en general, ¿no? Y es este Musical Meaning in Beethoven de Robert Hutton. El libro está en inglés, lo siento, el libro está en inglés porque estos libros técnicos, por desgracia, al español no se traducen. Yo no sé si hay una traducción al español de esto, ¿vale? Lo he mirado y no la he encontrado. De mismo vosotros si lo conocéis estaría bien que por favor ponedlo en
en los comentarios, porque estaría bien, porque bueno, el libro es denso y además en inglés, entonces entiendo que todo el mundo no tiene por qué saber inglés. Pero digamos que a este nivel, ¿no? A este nivel para el que está dirigido, o para quien yo recomendaría este libro, que es gente que ha estudiado, tiene estudios superiores de música y le gusta todo esto, o está casi llegando, mínimo últimos años de profesional, ¿vale? De que tenga, que haya estudiado en el conservatorio profesional hasta un quinto o un sexto, y además se defienda bien con el inglés, quizás este libro le pueda interesar, ¿vale? Es un poco denso a veces, pero si consigues domar el libro un poco, en realidad tiene muchas buenas ideas, ¿no? Él explica qué significa Beethoven, por qué Beethoven es Beethoven y por qué un compositor tan especial y por qué no es parecido a Mozart, ¿no? Porque tú escuchas la Heroica y suena diferente a lo mejor de las últimas sinfonías de Mozart o de las últimas sinfonías de Haydn, ¿no? Porque tiene ese asunto especial, más allá de que a Beethoven a veces se le considere un compositor romántico, ¿no? Y son estas pequeñas ideas acerca de los topics, de la teoría de lo marcado, de un poco de análisis que hace algunos análisis de piezas, del movimiento lento de las sonatas Hammerklavier, que están muy bien. Así que es un libro que está muy bien, que vais a aprender mucho con él, no es fácil de leer, pero yo lo recomiendo porque de lo que he leído sobre el asunto me parece el libro más asequible y a la vez más útil, ¿vale? A la vez más útil de todos los que he leído sobre este tema, y he leído bastante libros sobre este tema hace 10 años. El libro es antiguillo, el libro creo que es de los años 90, del 90 y algo, vendrá aquí, 94, ¿vale? Del año 94, aunque esta edición es de 2004, ¿no? Está en Indiana University Press, no es una editorial en español, lo siento. Y además si lo compráis, supongo que hoy en día no habrá mucho problema. Cuando yo compré el libro este hace 12 años, los libros que venían de Estados Unidos eran muy caros y muy difíciles de conseguir, pero hoy en día creo que será más fácil, ¿no? Así que otra recomendación, ya os digo, para profesionales sería este Musical Meaning in Beethoven de Robert Hutton. Y bueno, estas han sido las 4 recomendaciones sobre libros de música que tenemos preparados aquí en Serifa para vosotros, ¿no? Espero que os hayan gustado y también espero que os haya gustado este formato de vídeo, que no es el habitual que hacemos, en el que solo nos centramos en un libro, sino que comentamos varios libros y recomendamos, pues dependiendo del perfil del lector, a quien creemos que le puede gustar. Así que estas han sido las recomendaciones de Serifa.